Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la sala virtual de conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, y como tal, pues vamos a tratar un tema que está de actualidad gracias a la selección nacional de fútbol, la selección española. Y la conferencia trata sobre la españolidad de Gibraltar. Vamos a nuestro invitado de hoy, al que tengo que agradecerle que aceptara la invitación, Guillermo Rocafort, es abogado, historiador e escritor. Bueno, tenemos la suerte de contar hoy con él para que nos hable sobre la españolidad de Gibraltar, en diferentes aspectos, ¿no? Voy a dar paso a nuestra compañera Marta Eva para que lo presente y dé inicio a la conferencia. Cuando quieras, Marta, muchas gracias. Muchas gracias. Pues efectivamente contamos hoy con la suerte de tener a Guillermo Rocafort Pérez, nacido en Madrid en 1970, es caballero legionario del Tercio Gran Capitán I de la Legión, es abogado y licenciado en Económicas y Empresariales. Es profesor de Economía Pública y de Gestión de Operaciones en la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente prepara sendas tesis sobre Derecho Mercantil e Historia Medieval. Colaborador de los diarios ABC, La Razón, de la Radio Intercontinental y de la revista jurídica Actualidad Administrativa de la Ley. También participa en la dirección de varias asociaciones de carácter cultural, histórico y cívico-militar en España y América. Ha publicado varios artículos sobre los almogávares en medios de gran difusión, tanto de carácter general como militar, y ha impartido conferencias sobre este tema en distintos foros. Su familia proviene de Morella, Castellón, y entre sus antepasados se encuentran, entre otros, Arnal de Rocafort, caudillo almogávar, amigo de Pedro III el Grande, Berenguer de Rocafort, caudillo almogávar en Bizancio, Ignacio Rocafort, médico de Felipe V, y Vicente Rocafuerte, primer presidente de la República de Ecuador, y Guillermo Rocafort Gasulla, médico colonial que erradicó de la Guinea española la enfermedad del paludismo. Su pasión por su antepasado Berenguer le ha llevado a la creación del Centro de Estudios Almogávares, cuya misión es recuperar y mantener viva la epopeya de los almogávares en Bizancio. Ahí es nada, ¿eh? Pues nada, Guillermo, la sala es tuya. Te Muchísimas escuchamos. gracias, Marta, por tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel, por la invitación, por esta conferencia, digamos, organizada con tan poco tiempo, pero claro, estamos en un momento en el que no podemos perder la ocasión. Ahora mismo, como todos sabemos, lo de la Españolidad de Gibraltar han conseguido más estos futbolistas eh, más que todo el régimen del año 78, ¿no? Prácticamente al respecto. No olvidemos que la Constitución de Argentina, por ejemplo, reivindica la argentinidad de las Malvinas, la Constitución de Guatemala reivindica la pertenencia a ese país de Belice, que es otro territorio, y también nuestros hermanos venezolanos están constantemente reclamando el Esequibo, que ese sí que es un territorio de 120.000 kilómetros cuadrados usurpado por los british, ¿no? Aparte que está la cuestión de Guantánamo, de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias a la Asociación Héroes de Cavite, de la cual tengo muy buenas referencias por la magnífica labor que está desarrollando en defensa de la historia de España, en concreto de ese capítulo que recoge su nombre, ¿no? De vínculo de España con Filipinas, también la España asiática, ¿no? O también la Hispanoasia tan importante, ¿no? Que también hay que reivindicarla y trabajar mucho en eso, así que enhorabuena. Y bueno, ahí vamos en ese proceso de... Seguimos a la estela de nuestros campeones de la Eurocopa del 2024, ¿eh? Son, la verdad, estremecedoras las imágenes. Tengo amigos en el campo de Gibraltar, las imágenes de los españoles celebrando el triunfo de España sobre la pérfida Albión en la propia verja de Gibraltar, o en Algeciras, o incluso en la línea de Concepción. Ha sido un grito de españolidad en un territorio español donde viven medio millón de compatriotas que están absolutamente sometidos a ese cipayo
que es Fabián Picardo y esa tiranía de la usura especulativa, de los paraísos fiscales, de los fondos buitre, que es Gibraltar, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un poquito de memoria histórica democrática, como dice este gobierno, para ir fijando un poco la importancia que tiene Gibraltar en la historia de España desde la época inmemorial. No olvidemos que ahí es donde se dice que estaba una de las torres de Hércules, la otra decían que estaba en Ceuta, es decir, la entrada o la salida al Mediterráneo, ya en época de los griegos, de los fenicios. Por ahí fue donde en el 711 entró la invasión musulmana a España por una tradición del conde don Julián, dice la leyenda, que era el gobernador visigodo en Ceuta, y por ahí se organizaron esas cabalgadas que ocuparon nuestra nación en pocos meses y que no olvidemos que llegaron a Poitiers, en lo más alto casi de la República de Francia, y llegaron las huestes musulmanas, que entraron de una forma traicionera y que después de la batalla de Guadalete, donde nuestro rey Rodrigo pues perdió España, ahí se produce la primera pérdida de España, y luego como supuso 8 siglos de durísima reconquista. Es decir, de ahí la importancia que, como bien recoge el testamento de Isabel la Católica, tenía el garantizar que Gibraltar siguiera bajo el pabellón español, porque esa gran reina, la reina Santa Católica Española, tenía memoria histórica de España y sabía que por ahí entraron en el 711 y era muy importante cerrar esa puerta. Lamentablemente, pues llevamos más de 3 siglos de ocupación británica, ¿no? Luego ya hay una primera reconquista, no recuerdo el siglo, creo que es el siglo XIII, pero se vuelve a perder, en otra invasión, no sé si fueron los benimerines, lo volvemos a perder hasta que, bueno, en esa primera reconquista, que hay una carta a Puebla muy interesante de Gibraltar en el 1309, que se puede consultar en internet, es una carta a Puebla estableciendo, bueno, un poco el régimen de Gibraltar bajo el Reino de Castilla. Pues se habla ahí de la obligación de tener una guarnición permanente de almogávares, Las cartas Puebla, pues además se menciona lo que cobrarían cada uno de ellos, el número de almogávares, de almocadenes, es decir, se establece bajo la Corona de Castilla ya una guarnición militar, pero no cualquiera, o sea, de los hombres más aguerridos de la Reconquista castellana, que eran los almogávares de Castilla, pues no solamente los hubo en la Corona de Aragón, también los hubo en Castilla e incluso en Portugal, Eso a los indepes no les gusta, pero bueno, en fin, esa es la historia de España. Después de esa reconquista, a principios del siglo XIV, se pierde y luego creo que se recupera ya, no sé si en las campañas finales de los Reyes Católicos o poco antes, ¿no? ¿Qué significa? Pues que realmente tomar Gibraltar supone consumar la reconquista y luego por cerrar esa puerta. A partir de ahí España pues establece enclaves en territorio africano, como ejemplo Melilla, por ejemplo Orán, para, como bien decía la geopolítica del cardenal Cisneros, proteger el patio trasero de España y establecer guarniciones ante potenciales invasiones que habría, ¿no? Bueno, una vez que se reconquista definitivamente bajo la corona de los Austrias, pues sufre importantes ataques por parte de los piratas ingleses. Hay una flota holandesa que intenta tomarlo en principios del siglo XVII, ya bajo el reinado de Felipe III, y bueno, pero aún así, pues los españoles mantienen la posición y mantienen la españolía. Es muy importante porque eso era la puerta a la entrada al Mediterráneo. Desgraciadamente, los ingleses entran, pues como suelen hacer, por un acto de traición. Hay una flota inglesa, anglo-holandesa, que iba bajo el pabellón del archiduque Carlos de Austria, en el marco de la guerra de sucesión contra, digamos, el bando de los Borbones, ¿no? Que es el que acabó triunfando. Pero bueno, en el 1704 entra ahí una flota española, con pabellón español, del bando austracista, tan español como el Borbón. Yo me considero un español austracista, pero bueno, había una guerra civil auspiciada, pues por, en fin, sobre todo por Inglaterra y por Luis XIV.
Bueno, entonces toman posesión del Peñón de Gibraltar, prácticamente no hay enfrentamiento, pero los ingleses cometen la gran traición, que es arrojan el pendón español austracista y izan el pendón inglés. Por lo tanto, es un acto realmente de traición, porque los que lo conquistaron fueron catalanes. De hecho, hay una bahía catalana, pues le llaman la playa de los catalanes o el mar de los catalanes, que es por donde desembarcaron, porque los que tomaron Gibraltar fueron soldados españoles catalanes, ¿no? Pero fueron expulsados porque ahí desde entonces los ingleses se hicieron fuerte. Se hicieron fuerte. De hecho, en el Tratado de Utrecht, en el 1713, ellos, bueno, pues fragmentan, rompen absolutamente la monarquía hispánica, la reparten entre Inglaterra y el Imperio Austriaco, y los ingleses toman dos posiciones fundamentales, que son, consolidan por el Tratado de Utrecht, consolidan la posición de Gibraltar y la de Menorca, que son territorios estratégicos, pero en el propio Tratado de Utrecht hablan de que no hay, por ejemplo, aguas, digamos, con soberanía británica, es así de claro, o inglesa, mejor dicho, cosa que, por cierto, lo están incumpliendo sistemáticamente porque cada día están entrando más de 100 camiones con piedra y tierra española desde canteras ilegales en Málaga para hacer ese relleno, lo que se llama en la costa de los catalanes, que es el lado este, el lado este de Gibraltar, donde quieren construir una megapolis con miles de viviendas de lujo. Y esto con la autorización, y hay que decirlo, no solamente el gobierno español, sino también de la Junta de Andalucía, que parece que le da igual ya todo, ¿no? Es decir, hay una connivencia absoluta de las autoridades españolas, de un signo y de otro, ¿no? Por eso es tan importante lo que han hecho los jugadores, que es revivir la españolidad de Gibraltar entre la conciencia de nuestro pueblo, ¿no? Algo debía existir en el ADN hispánico para que se haya rebrotado de esa manera, porque si no, no se entiende, ¿no? Que sobre todo los jóvenes que de Gibraltar español, si no es porque lo llevaban escrito en la sangre, ¿eh? Bien, entonces, bueno, a lo largo del siglo XVIII creo que hay tres guerras, sobre todo con Felipe V y Carlos XIII por Carlos III de España, no de Inglaterra, Carlos III de España, por recobrarlo. Hay una vez que estamos a punto, o sea, a punto, nos faltó el último sprint, o sea, pero bueno, realmente los ingleses se batieron, hay que reconocerlo, con mucho valor, y España pues lo intentó, pero bueno, al final lo que hicimos fue, pues nada, cortar el istmo y colocar ahí, construir dos grandes fortalezas para aislar a Gibraltar, ¿no? De hecho, Gibraltar ha sido siempre un territorio aislado. Es una pena porque hoy en día están muy chulitos los llanitos, pero eso ha sido Gibraltar, digamos, una ciudad muy desgraciada, ¿no? Porque ha sido una población para desfogue de la marinería británica, que es la peor del mundo, ¿eh? Ya no solamente por su espíritu pirata, pues, sino porque son unos salvajes y unos bárbaros, ¿no? Decían de esa marinería británica que se resumía en ron, látigo y sodomía. Bueno, pues esos eran los que entraban en Gibraltar y eran la población nativa, bueno, la originaria salió huyendo a San Roque, fundaron allí esa ciudad próxima, se fueron con todo, hasta con su virgen, pero los que fueron luego repoblando aquello, pues imagínate qué situación y qué desgracia, ¿no? Para esa gente, no ser víctima de la marinería británica, ¿no? Bueno, después ya de que España entra en la oscuridad del siglo XIX, bueno, pues realmente no, Gibraltar pues prácticamente no tiene ningún interés por parte de España y no podemos ni siquiera pensar en reconquistarlo cuando estamos carcomidos por guerras entre familias de los Borbones, los isabelinos y su tío el carlista, ¿no? Bueno, y luego llegamos así en el siglo XIX, en el siglo XX, en el año 1912, estos piratas ocupan el istmo con el argumento o con la petición humanitaria, porque estos siempre van con peticiones humanitarias, porque ellos, que son los inventores de los human rights, pues lo utilizan para sus intereses. Entonces pidieron parte del istmo para colocar ahí una especie, porque estaban sufriendo una epidemia muy contagiosa y para colocar de ahí a sus muertos y enfermos, ¿no? Bueno, pues España lo cedió
¿Y cuál es la sorpresa? Que luego ya se quedaron con ese territorio, ¿no? O sea, es piratería tras piratería. Y luego también, con la excusa de hacer una especie de hipódromo para que corrieran los caballos, porque hay mucha afición en Andalucía, en el sur de España, por los caballos, sobre todo el caballo árabe, el caballo español de toda la vida, pues con ese hipódromo fue la base para luego construir lo que fue y lo que es actualmente el aeropuerto, ese aeropuerto que es totalmente contrario a las normas de seguridad aérea, ¿no? Un aeropuerto construido sobre territorio español, ojo, y con rellenos al mar, ¿eh? Porque ha crecido, que se sepa, el doble, ¿eh? Y va a crecer mucho más sobre aguas españolas. De hecho, ellos han estado constantemente haciendo rellenos y ahora mismo pues reclaman prácticamente la mitad de la bahía de Algeciras, ¿no? O sea, y luego ya sabemos las patrullas británicas, Fabián Picardo echando bloques de hormigón, o sea, es una panda, en fin, no voy a soltar ningún insulto, pero gente con la que no se puede tratar, ¿no? Porque lo llevan en su ADN la mentira, ¿no? Bien, entonces, es curioso porque en la Segunda República ahí se instala una unidad por parte de, creo que es en el gobierno de Azaña, se coloca allí una unidad militar, pero bueno, en los años 30, y luego llega ya la guerra civil. Muy interesante porque, digamos, en la guerra civil realmente los ingleses pareciese, y esto hoy en día la memoria histórica no lo resalta, pero la primera llamada que hace, digamos, de auxilio de España, de la España alzada, la España de Franco, a Berlín, al Tercer Reich, se hace desde el despacho del gobernador militar de Gibraltar, porque los ingleses, que son unos piratas pero que no son tontos, sabían que si en España hubiera triunfado el Frente Popular, es decir, Stalin, Gibraltar habría caído en manos de la Unión Soviética. Esto hay que decirlo así de claro. Es muy interesante destacar esta cuestión de que la primera llamada de auxilio, para pedir aviones y apoyo militar por parte de la España alzada del 18 de julio a Berlín es el despacho del gobernador militar de Inglaterra, de Gibraltar, el inglés. Debe ser un almirante, un general, al objeto. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro. Tanta memoria histórica, oye, pues vamos a empezar por dejar claro quién llamó a Berlín, y desde qué teléfono se llamó a Berlín. Se llamó desde el teléfono del gobernador militar inglés en Gibraltar, porque prefería y tenía más claro que una España nacional, pues no sería tan beligerante en caso de que triunfara como un triunfo de una España soviética. Y es así, o sea, Stalin no hubiera tolerado. De hecho, la gran fuerza de España para Alemania en la Segunda Guerra Mundial y luego también para la URSS, la gran ambición de España era Gibraltar, porque con eso cierras el Mediterráneo, como podría hacer, por ejemplo, Turquía con los Dardanelos, y cierras el Mar Negro. Es decir, es un puesto estratégico de geopolítica a primer nivel. Lo que pasa es que España pues, no lo hace valer, pero los gibraltareños sí, porque de ahí salen multitud de submarinos nucleares, etcétera, etcétera. Pero eso es otra cuestión, ¿no? Luego viene la España franquista y luego pues viene lo que es una importante recuperación económica de España y sobre todo un gran éxito diplomático, que consiste básicamente en que España gana varias resoluciones en la ONU en el año 68 y en el año 69, es decir, por mayoría cualificada de las naciones del mundo, que deciden que Gibraltar es un territorio colonizado por Reino Unido y que, por lo tanto, Reino Unido tiene la obligación de descolonizar. Es decir, España, a pesar de los sucesivos gobiernos del régimen del 78, tiene lo que se llama el título de propiedad de Gibraltar. Eso es español por normativa internacional, porque lo dice la ONU, porque nos apoyaron las naciones hispanas y las naciones árabes, porque todas esas naciones, ese mundo geopolítico hispano y árabe, ha sufrido la rapiña inglesa, la rapiña anglo, y ahí se hizo una gran labor diplomática por parte de, el ministro Castilla y luego en general del propio régimen, que supo organizar una coalición internacional a nivel diplomático verdaderamente exitoso. Y Franco lo dijo, Gibraltar no merece una gota de un soldado español, pero pondremos en la carne, toda la carne del asador al objeto de conseguir una gran victoria diplomática, como así fue.
Frente a eso, ¿cómo reacciona la metrópoli? Con una violencia inaudita, como reaccionan los ingleses, porque hay que decir que los ingleses solamente son expulsados a cañonazos, ¿eh? Ellos no entienden de derecho, el common law pues es un derecho primitivo, un derecho ancestral de tribus, ellos se rigen por costumbres, o sea, pues como los salvajes, ¿eh? Y, por ejemplo, en Menorca conseguimos expulsarle pues a cañonazos, ¿eh? A raíz de la Reconquista, porque eso fue una reconquista de Menorca, es cuando el rey Carlos III instituye la Pascua Militar, el 6 de enero, como agradecimiento al ejército español, un acto que hoy en día está absolutamente desvirtuado porque el 6 de enero, que es la Pascua Militar, solamente sirve para que la ministra de Defensa, que últimamente son todas mujeres, pues luzcan palmito y vestiditos y se homenaje a todo lo que no es lo que se debía homenajear, que es el acto heroico de la reconquista de Menorca, ¿eh? Para que veamos la importancia que supuso para Carlos III el recuperar esa isla estratégica española en el Mediterráneo occidental. Bien, ¿qué es lo que sucede posteriormente? Bueno, tenemos el título de propiedad, pero viene el régimen del 78 y se comete un error gravísimo por parte de los llamados y idolatrados 7 padres de la patria, que eran 7 cafres, porque tenían que haber constitucionalizado la españolidad de Gibraltar. Es decir, si no constitucionalizas derechos o reivindicaciones territoriales legítimas, ¿qué haces? Pues lo pierdes todo. Entonces, ¿qué pasa? De ser un tema Gibraltar que estuvo en la primera línea de la agenda política durante los años 60 y 70, pues pasó a desaparecer, porque muchos derechos fundamentales y libertades públicas, pero la reivindicación histórica, yo creo, y territorial más importante de España en los siglos XVIII, XIX y XX, pues fue despreciada absolutamente por los padres de la Constitución. Es decir, la Constitución del año 78, ya solamente por eso debería merecer un importante reproche en el aspecto de Gibraltar. En nuestros temas no me meto. Bien, por no politizar lógicamente la conferencia, que no se trata de eso. Entonces, luego viene el gran error del Partido Socialista, de Felipe González, que es como abrir la verja en el año 85, como yo creo que como paso previo a entrar a la Unión Europea, sin pedir nada a cambio. Es decir, podía haber negociado España pues un estatus especial para la zona de la línea, para proteger, para hacer una competencia, porque Gibraltar hace competencia desleal a la línea de Concepción. Eso se explica muy fácilmente porque la línea de Concepción es que no tiene tejido económico, porque en un lado tienes 0 impuestos y en el otro pues tienes el infierno fiscal. Entonces, ¿quién va a invertir en la línea? Realmente es que... Pero el Partido Socialista, pues, en fin, no supo o no quiso negociar convenientemente. De tal manera que, fíjense cómo sería que antes de abrir la verja había mayor renta per cápita en el lado de la línea de Concepción de Algeciras, que en el lado gibraltareño, porque realmente Gibraltar se había convertido en una rémora ya en un lastre para... De hecho, incluso se iban a plantear el cederlo definitivamente porque, o sea, no... Todos los avituallamientos venían a través de mar, desde la metrópoli, o sea, era un coste elevadísimo, ¿no? Bien, pero bueno, y luego las constantes provocaciones, como por ejemplo la visita en el viaje de novios del príncipe entonces de Gales, Carlos con Lady Di, o sea, constantes provocaciones, por parte de los británicos, ¿no? Y luego, a raíz de entonces, se ha generado allí un paraíso fiscal, de tal manera que creo que allí hay 40.000 sociedades mercantiles, allí se lava el dinero negro, básicamente de la corrupción de todo tipo, de la droga, de la trata de blancas, del tráfico de armas, hay situaciones muy, muy escandalosas. De tal manera que, bueno, pues tenemos un paraíso fiscal al sur, donde, bueno, ahí no vamos a personalizar, pero hay muchos políticos españoles que les han pillado ya ahí con cuentas y con cuentas secretas. De tal manera que Gibraltar ahora mismo también es un elemento de desestabilización, porque ahí van muchas veces van los nacionalistas, tanto del PNV como de Esquerra Republicana, porque siempre en el mundo anglo se habla mucho de Rusia, que si desestabiliza a Cataluña y tal. Yo eso no me lo creo. Yo sí creo que han sido los ingleses los que nos están constantemente desestabilizando, y de hecho pues habla de que había financiación por parte de Gibraltar y muchas presiones. De hecho, cuando ha venido aquí a Madrid Fabián Picardo, pues le han hecho el besamanos pues todos los independentistas y el PSOE, incluso también alguno de la derecha, lo cual demuestra hasta qué punto Gibraltar conoce los secretos de la clase política española
de tal manera que eso le permite pues, chantajearnos hasta el extremo. Solamente así se explica las palabras de Fabián Picardo, que son meramente ofensivas, porque ha insultado a nuestros jugadores, ha insultado a los españoles por gritar Gibraltar español, ha hecho un acto verdaderamente de agresión diplomática. España debería tomar medidas enérgicas de respeto, pero ¿cómo puedes tomar medidas enérgicas contra alguien que conoce todos tus secretos y todas tus corruptelas? Porque ahí es donde se esconde el dinero de la corrupción. Esa es la fortaleza de Gibraltar. ¿Qué podemos hacer los españoles para, de alguna forma, recuperar, aplicando estrictamente medidas jurídicas y económicas, Gibraltar, sin pegar un tiro? Es muy fácil. Yo escribí un libro que se llama Claves para que España recupere Gibraltar y, por ejemplo, habló de que España no reconozca ningún acto jurídico que venga de Gibraltar. Es decir, Gibraltar no puede tener ninguna de sus sociedades propiedades en España, ni inmobiliarias ni mobiliarias. Eso es muy fácil. En cuanto a los inmobiliarias, tienes el registro de la propiedad. Y en cuanto a las mobiliarias, si cotizan en bolsa, tienes los registros de la CNMV. De tal manera que todo, absolutamente todo, quedaría confiscado. Pero ¿qué es eso de que haya 40.000 sociedades que tengan activos en España? Eso suena muy feo. De tal manera que ellos ocultan quién es el verdadero propietario, porque ese es el problema de las sociedades gibraltareñas, la opacidad. Ya no solamente la falta de transparencia, sino que ellos tienen propiedades en el conjunto de España. De tal manera que simplemente ya con esa medida de no reconocer, o sea, no hay que reconocer el estatus jurídico de Gibraltar. No pueden tener propiedades en España. Fabián Picardo no puede tener un chalet en la zona de Sotogrande, ni ningún gibraltareño, lo siento mucho. No pueden tener propiedades en España. Y las suyas serán confiscadas, porque sí. O sea, es que eso es la ley jurídica, ¿no? Hay que aplicar una ley a este respecto. Luego también, por ejemplo, bueno, podríamos hablar de muchos abusos, como por ejemplo que bueno, cuando abrieron la verja, tenían que hacer espacio para los nuevos visitantes y lanzaron 4.000 coches, los lanzaron al mar. Ellos que dicen que respetan el medio ambiente y el suelo marino y tal, pues estos son así, o sea, de tal manera que todo ese estrecho de Gibraltar es un cementerio de coches lanzados por los gibraltareños, para, como tienen un problema de espacio, pues es tan fácil como los coches antiguos tirarlos al mar. Los gibraltareños no tienen una planta de tratamiento de aguas fecales, no la tienen. Sus orines, sus heces, los echan al mar español. Esa es la gentuza de Gibraltar, de Fabián Picardo. Por cierto, acabo de poner en mi cuenta en Twitter, he localizado una sesión plenaria de la Cámara de los Comunes de hace unos meses, donde le preguntan a Cameron, que es el ministro del Foreign Office, de Asuntos Exteriores, del anterior, del presidente, el primer ministro conservador, donde le preguntan precisamente sobre las negociaciones de Gibraltar. Y es muy interesante porque no sé si se acuerdan que aquí en España, bueno, había una verdadera euforia porque se llegara a un acuerdo con la cuestión de Gibraltar que básicamente consistía en quitar la verja, y en convertir aquello en una zona Schengen, ¿no? Y luego pues estaba discutiendo, pues lógicamente España, yo creo que con buen sentido, decía, oye, de acuerdo, pero nosotros tenemos que llevar el control de las fronteras exteriores, y en concreto del aeropuerto, ¿no? Para controlar quién entra, ¿no? Porque si vas a cruzar la verja, lógicamente tengo que saber quién eres en el aeropuerto. Bueno, los británicos nunca habrían aceptado eso. Nunca, jamás. Pero lo verdaderamente interesante es que en esta interpelación que le hacen al ministro del Foreign Office, James Cameron, que fue el que generó, este lerdo que generó el lío del Brexit, es que hay que oírlos porque además es que hablan con una arrogancia verdaderamente lamentable. Entonces, ¿qué es lo que dice Cameron? Le pregunta un congresista conservador, le dice, primero, que ellos, con respecto a esas negociaciones que estaban llevando a cabo con la Unión Europea y con España, que no sé qué pinta que la Unión Europea, porque vamos, ha sido todo ridículo y al final hay una maldición en este caso porque al final ni acuerdo ni nada porque se convocaban elecciones y ese gobierno conservador afortunadamente ha desaparecido, ¿no? No olvidemos, para que veamos la sumisión que tiene España con respecto a Inglaterra,
y es muy interesante que cuando murió la reina Isabel, que odiaba a España con una ferocidad increíble, cuando cumplió, creo que fue, no sé si 70 años de su mandato o algo así, hicieron una parodia de la Armada Invencible. ¿Eh? Una parodia, yo la tengo localizada. Hicieron un recorrido, toda la historia del Reino Unido y de Inglaterra en concreto, porque ellos son ingleses, no son ni escoceses, ni galeses, ni irlandeses, son ingleses. Ellos tiranizan a los pueblos que tienen al lado. Hicieron una parodia sobre la Armada Invencible en los fastos de, creo que era el 70 aniversario de la coronación. Y no olvidemos que en la coronación de Carlos III desfiló el regimiento real de Gibraltar abriendo a todas las fuerzas militares y también desfiló la bandera de Gibraltar, que no sé cómo pues España no hizo una protesta diplomática, pero a lo que voy. Nosotros, como somos así, cuando muere Isabel II, decretamos 3 días de luto, de luto en la Comunidad de Madrid. Verdaderamente increíble, vamos, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y nuestros presentadores de nuestros telediarios salían de luto porque había fallecido la reina de una nación enemiga a España, pero bueno, de una nación que ocupa nuestro territorio, pero bueno, así estamos, ¿no? Bueno, a lo que voy, por no enrollarme más y ya para acabar mi intervención y responder a sus preguntas. Aquí lo que dice Fabián Picardo es lo siguiente. Dice lo siguiente, que tiene un alto grado de escepticismo de llegar a un acuerdo sobre Gibraltar con España en la Unión Europea. A diferencia de nosotros que éramos todos optimismo. O sea, Álvarez, o sea, es que le faltaba saltar como Torrebruno en la televisión, como si a nosotros nos importara en la cuestión de Gibraltar. O sea, que, porque al final no olvidemos que lo que quieren es cubrirse ese flanco donde de alguna forma tienen todas sus corruptelas, ¿no? Que es quien administra sus corruptelas. ¿Qué más dice Cameron? Dice lo siguiente, dice que aunque firmaron un tratado sobre Gibraltar, no lo respetarían, porque los tratados son para romperlos, tal cual, ¿eh? O sea, ahí vemos que grandes los ingleses con su visión de la diplomacia internacional, unos campeones. Continúa, dice, que el único interés que tienen en firmar ese acuerdo es fortalecer la posición británica en Gibraltar y quitar la verja para favorecer el modelo económico de Gibraltar, que como sabemos es depredación económica y corrupción económica. Y luego le pregunta, porque se vienen arriba, yo no sé cómo han colgado esto en internet, porque vamos, esto yo creo que debe ser confidencial, pero vamos, esto el diputado saliente, pues ya dice que es ex, el conservador, los han echado todos por paquetes, debe ser que se ha venido arriba y dice, lo voy a poner aquí, pero claro, como... En fin, luego cuando lo he visto me queda ajo y plático. Y luego dice que el único interés, le preguntan, oye, ¿cuál es el interés de España para llegar a este acuerdo? Y dice que el único interés de España es llegar a un acuerdo como tal, es decir, hacerse la foto, decir hemos llegado a un acuerdo con los ingleses por Gibraltar, o sea, un acuerdo, lo que sea, tipo Zapatero con la Alianza de Civilizaciones, y luego dice lo siguiente, y porque así el sur de España, según el gobierno español, disfrutaría de la economía de Gibraltar, es decir, como si Gibraltar fuera a desplazar por las sociedades offshore a España. O sea, es verdaderamente ridículo, ¿no? Pero, bueno, pues toda la maquinaria diplomática española pues está en un papel de cipallismo total, de un lado y de otro, porque estamos viendo como desde el año 2001, no olvidemos, el Tireless, que es la otra gran cuestión, y con esto acabo, el Tireless era un submarino nuclear que el reactor estaba perdiendo, creo que perdió varios cientos de litros de agua radiactiva por todo el Mediterráneo, y lo primero que pidió es entrar en el puerto de la OTAN en Nápoles, y allí le dijeron que como se acercaba más, que le cañoneaban, textualmente. Le dijeron, largaros de aquí. Pues se vino a Gibraltar, mandando a Aznar con mayoría absoluta en el 2001. Jamás estuvo un año en reparación. Aquello no puede ser un puerto de reparación nuclear, ¿no? Porque los puertos nucleares tienen que tener una distancia de kilómetros, los centros poblacionales. Bien, hay medio millón de españoles que están siendo usados pues, como cobayas nucleares, ¿no? A partir del 2001 han entrado más de 100 submarinos nucleares de la OTAN. Han entrado los submarinos que han participado en operaciones como la desestabilización de Libia. En la crisis brutal que ha habido con Ucrania, en el momento de mayor tensión, había incluso hasta 2 submarinos, uno de la OTAN, de Estados Unidos, y otro del Reino Unido. Submarinos que no pueden entrar en la base
conjunta de la Rota, pero sí que lo meten en Gibraltar. De tal manera que nos están usando como escudos humanos los ingleses. Pero da igual, los rusos han dicho que el primer misil, en el caso de conflicto con Inglaterra, que van a lanzar será para Gibraltar. O sea, tal cual, lo han dicho ya textualmente los rusos, para que veamos el riesgo que corremos con ellos. Yo pregunté a lo que es el Consejo de Seguridad Nuclear, España, sobre los planes de protección nuclear que tenemos. No hay nada. Los ingleses o los llanitos todos los años hacen un simulacro de accidente nuclear. Pero en España no, porque nuestros dirigentes deben pensar que los átomos nucleares también se paran en la verja. Tenemos así esa clase política. No hay nada, absolutamente nada. Ellos hacen todos los años, tienen un plan que se puede consultar en Internet, todas las bases de submarinos nucleares en el Reino Unido tienen un plan de seguridad nuclear que es compartido en Internet, se puede consultar, yo lo tengo en la página web, todos, los tengo todos porque en eso hay que reconocer que ellos no se esconden, y lo tienen, pero en cambio en España no, porque en España, pues el Consejo de Seguridad Nuclear, pues se fuma un puro, he acudido al Defensor del Pueblo, se ha fumado un puro y esa es la realidad. De tal manera que si hubiera un accidente nuclear, en la línea no sabrían lo que hacer, no lo sabrían, y eso es responsabilidad de las autoridades españolas. También he acudido a la agencia de Euratom y me han dicho que al ser un tema militar, pues ellos solamente entran en lo que es en la energía atómica civil. También he pedido por la ley de transparencia al Ministerio de Asuntos Exteriores que comunique todos los protocolos que se tienen y no los quieren comunicar porque ellos dicen que la OTAN se lo impide. Es decir, al final nos hemos convertido en una colonia de tal manera que aquí, pues se reparan los buques. Tenemos que tener presente que la primera bandera electoral que tiene el Partido Nacionalista Escocés frente a Inglaterra, por la cuestión independentista escocesa, es que no quieren la base de submarinos nucleares más importante que tienen los británicos que están en Escocia. O sea, para que veamos nosotros la importancia que tiene esta cuestión desde el punto de vista de la opinión pública. Pero aquí ningún partido ha hecho nada. Vox en un momento, 2 o 3 se dieron un bañito, y agitaron la bandera, pero no han hecho nada, ni en términos de transparencia, ni de iniciativas, ni bajo mi punto de vista. Es un tema controvertido, pero también hay que ponerlo sobre la mesa. Y la realidad es que, como digo, sobre nosotros está el riesgo nuclear. Yo salí en el programa Horizonte de Iker Jiménez hablando sobre esta cuestión. Entiendo que es capital, no podemos estar sometidos a estas cuestiones. Es curioso que mediante ha habido negociaciones, han estado un año negociando el acuerdo de Gibraltar. Pues ese año no ha pasado ni un solo submarino de la OTAN por Gibraltar. Pero cuando se rompieron, no se rompieron las negociaciones, se quedaron en pausa por las elecciones británicas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues a la semana entró un submarino nuclear. Es decir, o sea, juegan siempre, como ha dicho Cameron, a engañar. Y esto es una cosa que tenemos que tener bien clara, porque es que si no al final nos vamos a llevar a equívocos. Hay posturas de, intentar convencer a los llanitos. A esa gente no se la convence. No se la convence. Solamente han conocido en toda su historia, pues, lo que han conocido, que es lo que he contado con anterioridad. De tal manera que a nosotros, como patriotas, bajo mi punto de vista, nos queda primero agradecer a esos jóvenes que han cantado el Gibraltar español y a esos jugadores, y ahora en continuar la presión, porque ahora mismo lo que va a hacer este gobierno y lo que haría el opuesto si llegara al poder es poner paños calientes a esta cuestión. Pero con esto acabo, como decía el gran José María Carrascal, que escribió un magnífico libro sobre esta cuestión de Gibraltar, dijo lo siguiente: España no puede ser una nación de primer orden internacional mientras sigamos teniendo una colonia en nuestro propio territorio. Somos la única nación europea que tiene una colonia en su propio territorio y somos la única nación, yo creo que casi del mundo, que tenemos una colonia británica en el mundo. Además, esto es un problema que compartimos con muchas naciones hermanas, como digo, con Argentina, las Malvinas, con Guatemala, Belice, con Venezuela, el caso del Esequibo, y con Cuba, el caso de Guantánamo, y también Puerto Rico. Y yo creo que ahora mismo ya va siendo hora de que todas las asociaciones patriotas hispanistas se unan para que ya la presión sea insoportable, porque estos solamente entienden el lenguaje de la presión. En este caso entiendo que tiene que ser una presión económica y luego también unos acuerdos
lógicamente, de defensa, de seguridad con nuestras naciones hermanas, al margen de la Unión Europea y de la OTAN, que es un absoluto fracaso, porque ahora mismo lo que nos hemos convertido es una colonia de la OTAN, y organizarnos al objeto de recuperar esos territorios, porque mientras que estén en manos de los anglos, el mundo hispánico será un mundo absolutamente, vamos a decir, balcanizado, y tiranizado y explotado por los anglos, porque ahí es donde están sobre todo los grandes fondos buitre que provienen de la droga, de la esclavitud, del tráfico de armas, están sobre todo allí, y de la corrupción de nuestros dirigentes. Con esto acabo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Guillermo, por toda la información. Y bueno, ¿no? Respecto a Gibraltar, bueno, en algunos aspectos de política exterior, pues bueno, pues podemos coincidir, ¿no? Pero en lo que es, podemos coincidir o no, pero bueno, en lo que es el Gibraltar, pues me parece muy interesante todos los puntos que has expuesto. Y, y la verdad es que en algunos estamos trabajando, en algunos estamos trabajando y ya iremos comentando, porque bueno, tampoco está en fase inicial. Y en algunos ya iremos trabajando. Y bueno, recientemente, esta mañana hemos publicado precisamente en Twitter información sobre lo que acabas de comentar de Málaga. Nos la ha pasado un compañero del grupo de Málaga, la ha pasado el grupo de Málaga, y bueno, rápidamente pues se ha puesto en Twitter y en Facebook. Y en Twitter, bueno, se ha etiquetado, bueno, a determinados medios de comunicación ya más generalistas y a algún partido político, a ver, ya un jugador de fútbol. También a todos. Entonces, bueno, pues bueno, por lo menos que se sepa bueno, que estamos ahí, estamos de acuerdo en que se está incumpliendo un tratado internacional legalmente, o por las bravas no podemos entrar en Gibraltar, ni es como dijiste antes del 78, pues bueno, que tampoco era la forma, o sea, no vamos a derramar sangre por eso, pero bueno, tampoco ser pardillos, ¿no? En el sentido de que si está haciendo una ampliación, pues que se lo traigan de Marruecos o se lo traigan de Mauritania las piedras, que ya les saldrán a precio de oro, ¿no? Pero no se las traigan de canteras que están relativamente cerca y que pasan, que al fin y al cabo están en territorio español, ¿no? Es muy sangrante eso por un aspecto, ¿no? Y el tema nuclear, bueno, tanta conciencia ecológica que hay en general en España, medioambiental, sin embargo, ahí ya nos callamos, ¿no? No, excepto, bueno, hay alguna excepción de alguna asociación ecologista, pero en general los partidos de izquierdas, dejando las asociaciones al margen, los partidos de izquierda no han reclamado temas medioambientales ni temas de seguridad. Tú ponte a hacer una central nuclear, no traer un submarino nuclear, sino simplemente a reanudar una central nuclear a ver qué pasa, ¿no? Y una central nuclear no se está moviendo por el mar, ni se está moviendo con el peligro consiguiente, ¿no? Y bueno, nosotros también recomendamos a los compañeros, los que nos están viendo, que nos sigan, que entren en la web de la asociación. Pues bueno, tenemos un artículo especial sobre Gibraltar que lanzamos hace un par de meses, recogimos también firmas y bueno, se presentaron al gobierno, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Bueno, por lo menos que sepa que lo sabemos. Pues tampoco está mal, ¿no? A raíz de que salieran ciertas noticias de que podían llegar a un acuerdo, digo, como tampoco sabemos qué tipo de acuerdo y por tendencia sabíamos que no podía ser muy beneficioso para el país, pues bueno, tiramos por ahí, ¿no? El intentar hacer un poco de ruido dentro de los medios que podamos llegar a tener en la asociación, ¿no? Y te quería hacer una pregunta antes de paso a los compañeros. Has comentado que hubo un momento que estuvo a punto de caer en manos españolas, volver a caer en Gibraltar. ¿Fue cuando Carlos III, cuando se recuperó Menorca, o fue en otro momento? Vamos, por lo que he leído, así por encima, creo que fue con Carlos III, en un sitio que duró mucho tiempo, hubo varios asaltos y en el último ya a punto estuvieron de romper una brecha y entrar, pues imagínate, hubiera sido increíble, ¿no? Pero, en fin, la fatalidad no nos acompañó en ese momento. Pero bueno, me gustaría hacer un comentario con respecto a lo que ha dicho una hermana nuestra de Perú, para que veamos el patriotismo que hay en el Perú. Perú ha prohibido la entrada de buques británicos que habían hecho escala en las Malvinas.
importante cuestión, ¿eh? Un buque que hace escala en las Malvinas no puede entrar en un puerto peruano, ¿eh? O sea, eso es un gesto de patriotismo hispánico de los peruanos y hay que agradecerlo y tomar nota, ¿eh? Quería, Ángel, comentar esto, pero porque creo que es importante. Ujú. Correcto. Lo que pasa es que, bueno, aquí la verdad es que eh, falta concienciar un poco, ¿no? A la gente, ¿no? La gente va un poco en general, no todo el mundo, lógicamente, pero como que es muy pasiva, ¿no? En determinadas cuestiones. Y bueno, pues a veces, pues para eso estamos las asociaciones culturales, ¿no? Para hablar de historia, y esa historia tiene unas consecuencias actuales, ¿no? Implican de seguridad, por el tema nuclear, unas cuestiones medioambientales, por el tema dicho de los residuos, rellenos. Aquí en España no es tan fácil hacer rellenos y en caso de que te dejen, ¿no? Aquí, por ejemplo, cerca de donde yo vivo, pues está la manga del Mar Menor y ahí hay un puerto que han intentado hacer un puerto y la Fiscalía lo ha tumbado. Y estamos hablando de un puerto que se empezó a hacer y ahora se ha ordenado de que eso se tiene que restituir por cuestiones medioambientales, ¿no? Eh, y bueno, pues también está el tema del parásito fiscal, ¿no? Paraíso, parásito, porque al fin y al cabo, pues esquiman las riquezas de los territorios que están alrededor, aunque los ciudadanos tampoco terminen de verlo así, pero es la realidad. Al fin y al cabo, pues bueno, pues a lo mejor se requiere que también más esas personas que determinada ideología que puedan estar más en contra de los paraísos fiscales, pues también que se manifiesten en contra de la situación, del estatus que tiene Gibraltar, ¿no? Porque al fin y al cabo, si son consecuentes, ¿no? Con lo que piensan y están en contra de la evasión de impuestos y tal, pues el primer sitio donde habría que fijarse es Gibraltar, ¿no? Entonces yo creo que esto no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas, es una cuestión que afecta ideológicamente a cualquier ideología que tengamos en España, ¿no? Debería haber una unidad nacional. Mira, te voy a leer un artículo de la Constitución española que no lo dice específicamente, no lo dice específicamente, pero puede dar paso o se puede interpretar de que puede incorporarse Gibraltar al organismo, a España, ¿no? Que hay un artículo que lo contempla, que es el artículo 144. Dice, las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de la comunidad autónoma superior de una provincia. Gibraltar no es una provincia. Y no reúne las condiciones del apartado 1 del artículo 143. Autorizar o acordar, en su caso, un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. Gibraltar no está integrado dentro de la organización provincial. Y bueno, termina el artículo diciendo sustituir la iniciativa a las corporaciones locales a la que se refiere el apartado 2 del artículo 143. Aunque no lo mencione directamente, yo creo que aquí sí abre una puerta para poder que en un futuro, pues si se diera el caso, pues que no fuera inconstitucional incluir Gibraltar, aunque no lo mencione directamente, pero sí indirectamente, y al fin y al cabo la Constitución española es perfectamente interpretable como se ha podido ver, y a veces de más, ¿no? Y a veces cosas que dices, ¿cómo puede ser esto se puede interpretar de esta manera? Te llevan la sorpresa, ¿no? Pero bueno, eso es otro problema del que no vamos a hablar ahora, porque si no se nos iría muchísimo tiempo. Vamos a centrarnos en Gibraltar. ¿Qué opinas del artículo 144? Pues efectivamente, yo había leído también algún artículo a este respecto que podría usarse a esos efectos, pero habría sido muy de agradecer una mención más explícita, ¿no? Porque si no, como además ya estamos viendo que todo es cuestionable en la Constitución, ha dejado mucho margen de interpretación y no es una Constitución técnicamente buena a ese respecto, ¿no? Entonces yo creo que pensemos que la Constitución de Argentina es del año 85, que fue hecha después de la dictadura militar, o sea, una Constitución democrática, pero después de haber sufrido el tema este de la guerra de Gibraltar, de las Malvinas, lo tenían los argentinos y además ellos hacen constantes reivindicaciones de esta cuestión, ya sean de derechas o de izquierdas. Aquí el problema que tenemos es que hay importantes sectores de la sociedad que hasta se ríen de esta cuestión.
y estos sectores pues tienen mucho poder, el mundo de la cultura, el mundo de los más media. Entonces, hoy en día reivindicar la españolidad de Gibraltar está visto como algo casi de torrente. Entonces se ha ido degradando, pero claro, lo que ha pasado, por eso están, por ejemplo, cadenas como La Sexta y otros programas están que se tiran de los pelos, ¿no? Porque intentan neutralizar esa reacción espontánea, pero claro, es que se les ha ido de las manos, ¿no? Es una pena porque se ha abandonado, pero milagrosamente ha rebrotado y por eso estamos hoy hablando aquí de esto y eso es muy esperanzador. Recuerdo mi padrino que en paz descanse decía que cuando una vez en su colegio, en el Maravillas de Madrid, iban de excursión por Andalucía y entonces el autobús paró en la verja cuando estaba cerrada y cantaron una canción patriótica. O sea, lo tenían todos los niños interiorizados como algo natural, ¿no? O una manifestación en los años 50 donde estuvo mi padre, que bueno, que es cuando casi asalta la embajada inglesa y desde entonces ya no está la bandera inglesa o británica en el Corte Inglés. Desde entonces las arriaron porque los estudiantes de las universidades pues hicieron una manifestación que casi se le va de las manos al gobierno. Entonces, esto al final, incluso en la época de Franco intentó en momentos diplomáticos parar el fervor nacional, pero es que cuando se desata es incontrolable y aquí se ha descontrolado con el fútbol. Entonces, bueno, pero por otro lado también hay que decir que los ingleses también han estado cantando Gibraltar is ours, es nuestro y nadie ha dicho nada. Y ellos también cantan una canción donde se meten con los alemanes que se llama Los 9 bombardeos alemanes, que es una canción que está prohibida por todos los estamentos deportivos, por una canción ofensiva hacia Alemania, y ellos lo cantan sin problema. O sea, y ahora resulta que quieren que nosotros pues tengamos miramientos. Es que esa es la hipocresía inglesa, pero bueno, es lo que hay. Ujú. Muchas gracias, Guillermo. Voy a dar paso a Cesario Jarabo, que por eso se le ha bajado antes la mano. Después de dar paso a Marta y después a Pedro Vegazo. Bueno, una aclaración quería poner. Esta conferencia la teníamos hablada, habíamos hablado por WhatsApp hace ya algún tiempo. Lo que pasa es que activamos el hacerla pues por las circunstancias, pero ya veníamos hablando de hace algún tiempo de hacerla, ¿no? No, ya estamos hablando de hace ya también un mes o así llegamos a hablar, mes y medio o algo así llegamos a hablar y queríamos hacer algo a este respecto a raíz de también aquel escrito que hicimos hace un par de meses y que podéis consultar en la web de la asociación. Os voy a dar paso a Cesario Jarabo para que pregunte lo que considere oportuno. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo. Ha sido una lección magistral lo que has manifestado. Estoy total y absolutamente de acuerdo hasta en el último recoveco. Pero yo quiero además matizar una cosa. O sea, yo creo que Gibraltar sufre un grave desprecio por parte de la clase política, pero es que la clase política entera, desde la de extrema derecha hasta la extrema izquierda, incluidos el extremo centro, son agentes británicos. O sea, son gente que si a lo mejor no tienen nómina que reciban de Inglaterra, pero son efectivamente agentes británicos y lo son desde 1808, cuando Sir Arthur Wellesley, que estaba comandando una armada que iba a atacar Buenos Aires, derivó su ruta y vino a la península a ayudar a España. Llegó, fue nombrado capitán general de los ejércitos de España, dinamitó los castillos que estaban rodeando Gibraltar, asaltó la industria española, se llevó una colección de arte impresionante, subvencionó, animó y colaboró con todos los separatistas americanos y es hoy grande de España y sus herederos son grandes de España. España desde 1808 no es un país independiente. No es cierto que Gibraltar sea una colonia británica. La colonia es España. Gibraltar es la base militar desde la que está controlada la base, la colonia. Y la clase política entera son agentes británicos. Solamente quería... Y estaba de acuerdo con esa opinión muy mía, quizás, porque yo desde luego estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Nada más, Guillermo, pues muchas gracias.
Pues efectivamente, Wellington es uno de los personajes más siniestros de la historia española. Además, es al primero al que se le dio la laureada de San Fernando. Y luego se quedó con muchas propiedades. Y luego, si alguien quiere saber realmente lo que significa Wellington con España, para España, que investigue lo que es el saqueo inglés a la ciudad de Badajoz. O sea, horrible, horrible. O sea, no respetaron ni a las monjas. Este Wellington iba avanzando con una horda de rapiñadores, de saqueadores, que eran los que hacían todo tipo de tropelías. O sea, no respetó ni las leyes de la guerra ni de la paz. Pero bueno, ahí lo tenemos, como si fuera un padre de la patria y cómo destruyó toda la economía, sobre todo textil, por donde pasó. Fue una plaga de langostas, Wellington. Debían ser eliminados su nombre de la historia de España, pero bueno, aquí ya sabemos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la clase política española son agentes británicos. La prueba está en que la transición fue tutelada por los británicos, ¿eh? Sobre todo, y por la CIA. Hay muchos documentos que he filtrado, que he localizado en los archivos del presidente Nixon y el presidente Gerald Ford, y es que realmente tienen un plan. O sea, y además hablaban de Gibraltar y hablaban de Gibraltar. Y es una pena, pero lo queramos o no, la injerencia británica en España es tremenda. El embajador inglés aquí se mueve, no olvidemos, bueno, ya sabemos la historia del inventor del submarino, Isaac Peral, ¿no? Como fue el embajador británico el que truncó ese proyecto, ¿eh? O sea, allí donde hay cualquier posibilidad de recuperación española, Reino Unido y, insisto, quienes han estado detrás del procés independentista catalán han sido los británicos, bajo mi juicio. Gracias, Marta Eva Castellanos. Yo quería, a ver, un amigo al que le doy toda la credibilidad me contó una anécdota. Él fue militar y tenía la noticia a él, quería saber si tenía constancia usted de esto. En cierta ocasión tuvo que asistir la Guardia Civil porque había ocurrido algo, un accidente o no recuerdo exactamente qué, y pidió documentación. Y cuando pidió la documentación a todos los que estaban por allí, se dieron cuenta de que en realidad eran todos militares ingleses que estaban haciendo, vestidos de paisano, maniobras militares en territorio español sin haber comunicado absolutamente nada. Esta anécdota la conoce usted. Y otra cosa también que me han comunicado, pero no sé si es cierto, es que Gibraltar la han tunelado, o sea, hay túneles por debajo. ¿Sabe usted algo de ello? Sí, efectivamente, Marta, está absolutamente tuneada y probablemente haya un cementerio nuclear, lo cual demuestra hasta qué punto España tendría un problema. De hecho, hay unos dragones que se llama del ejército inglés, que es una fuerza de operaciones especiales para proteger sus armas nucleares y han hecho pruebas y maniobras en Gibraltar, lo cual denota hasta qué punto tenemos una situación verdaderamente crítica. Yo lo que comentas de que estén haciendo maniobras no me extrañaría nada. Lo que sí digo es que se está portando con una arrogancia absoluta, sobre todo los jefes de la Armada estadounidense, cuando desembarcan en Gibraltar, se deben pensar que aquello es como Bangkok, ¿no? O como cualquier ciudad de estas, porque pasan la frontera y luego quieren volver a entrar. La verja de Gibraltar y la policía, yo creo, buen tino le dice, oiga, digo, si sale no puede volver a entrar. Es así de claro. Usted no tiene permiso y además no es residente europeo, ni siquiera forma parte del Brexit, ¿no? De esos acuerdos que tenemos ahora mismo de gestionar nuestras poblaciones, ¿no? Y luego así ha pasado. De hecho, hubo un jefe de la Armada estadounidense que luego tuvo que no dejar de entrar, se fue a Lisboa y de ahí coge un barco otra vez para Gibraltar. O sea, pero es decir, o sea, pero ¿qué se han creído? ¿Qué se han creído? ¿Qué es esto? O sea, y además con esa especie de que esos submarinos están para protegernos, que esa flota está para protegernos, está para proteger vuestros intereses, ¿eh? Y todo vuestro belicismo y ponernos a nosotros en un compromiso internacional. Porque ahora mismo España, si hay cualquier conflicto internacional, nos vamos a ver arrastrados con detalles como esto. Pero esto para que veamos hasta qué punto, con qué osadía y con qué provocación actúan estos militares. Es que verdaderamente incomprensible. Por eso digo que hay que cerrar la verja. O sea, es así. O sea,
Adelante. Guillermo. Sí, estoy aquí. Vale, ya has terminado. Vale, has terminado ya. Pues damos paso a Pedro Vegazo, luego a Antonio Madueño y a Rafael López. Bueno, Pedro, de Coruña. Pues Guillermo, la verdad que un placer escucharte y además esta charla improvisada, sin papeles, nada, me ha parecido muy fresca, muy natural. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Cesario. Yo creo que al final los que parecemos una colonia es toda la nación española, absolutamente, ¿no? Desde toda la injerencia que comentabais ahí, con la Constitución del 78, ya fijaros lo que estabais hablando, que hay cosas que son interpretables. Una constitución cuyos artículos son interpretables, ya me diréis qué mierda, con perdón, de constitución es, en el sentido de, bueno, en fin. Pero mi pregunta iba sobre el Brexit. Yo no acabé muy bien de entender nunca todo aquello que se habló cuando el Reino Unido se va de la Unión Europea y todas aquellas oportunidades perdidas que se mencionaban, bueno, por detalles, digamos, técnicos en los acuerdos, etcétera, que si se habían olvidado, no sé qué. En fin, yo no sé si, Guillermo, si tú puedes aportar algo desde ese punto de vista, porque yo en realidad he escuchado algunas cosas, pero no tengo una idea hilada, ¿no? sobre lo que pasó con el tema del Brexit y Gibraltar. Muchísimas gracias. Pues así es. Muchas gracias, Pedro, por tu pregunta, igual que a todos los que han preguntado con anterioridad. Efectivamente, yo estudié mucho el tema del Brexit, primero porque soy profesor de política exterior de la Unión Europea y me ha interesado mucho, y luego pues porque me han preguntado canales internacionales, Russia Today entre ellos, al respecto del tema del Brexit. ¿Qué pasa con el Brexit? Bueno, el tema del Brexit es muy sencillo, para que lo entendamos todos. Los británicos lo que quieren es estar en la Unión Europea para lo bueno, pero no para lo malo. Ellos ahora mismo, por ejemplo, están en Europol, en Eurojust, en determinadas agencias europeas siguen ahí enredando con sus servicios de inteligencia. Pero no quieren estar para lo malo. Ellos no quieren estar sometidos a la justicia, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No quieren, de alguna forma, estar en la Unión Aduanera y que los aranceles los cobre Bruselas. Ellos quieren tener esa pasta. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Todas estas negociaciones que ha habido con los sucesivos primeros ministros, que ha habido 4 o 5 desde Cameron, que organizó ese lío, y Theresa May y todos estos, toda ha sido una tomada de pelo a la Unión Europea. Yo me acuerdo cuando estaba Juncker, creo que se llamaba, el presidente de la Comisión Europea, se llegó a un acuerdo con el Reino Unido. Se llegó a un acuerdo, porque lo que hay que firmar es un tratado de desvinculación. Es así, claro, que todavía no se ha firmado. Esa la realidad, es que no se ha firmado. De tal manera que todavía no se ha producido el divorcio. Esto es como que me separo de ti, pero todavía sigo cohabitando o me sigo aprovechando y te sigo maltratando, ¿no? Además, se hizo una muy mala negociación en el año 73, porque el Reino Unido traiciona a la EFTA, que era un tratado de libre comercio que había firmado con Noruega, con Suiza, con Dinamarca, con Austria, y como vio que la Unión Europea, las comunidades europeas, tenían tanto poder económico, en el año 73 se unieron. Pero en ese tratado se tenían que haber puesto condiciones ya para la desvinculación, porque no te puedes fiar del inglés jamás. No te puedes fiar de ellos jamás. Entonces, ¿qué es? La vez que más hemos estado cerca era una toma de pelo. ¿Por qué? Porque cuando ponemos de acuerdo a las 27 naciones resultantes para firmar un Brexit, un tratado Brexit que ponga, digamos, ya firme el divorcio definitivo, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ese acuerdo que negocia Theresa May llega al Parlamento Británico y lo rechazan. O sea, fijaros la posición diplomática de la Unión Europea de negociar con personas que no tienen poderes. O sea, si yo voy a tener una negociación de esta naturaleza, a nivel de empresa o a nivel del que sea, lo primero que le digo es a la otra parte: enséñame tus poderes. Porque si no hay poderes para negociar un tratado, es que ni me molesto. Esto es lo que siempre han hecho ellos. Ellos envían enviados y parece que ahí entonces ya todo el mundo se viene arriba, por fin firmamos el Brexit, y luego la realidad es que vimos en el Parlamento Europeo, pero no es que lo rechazaron por una minoría, por una mayoría minoritaria o una mayoría cortita, no, es que la gente es una tomadura de pelo total. Pues así llevamos desde entonces. Así llevamos desde entonces. Es decir, nos están tomando el pelo. Mira, ¿cómo están haciendo con respecto a toda la normativa internacional? Porque mucha de la normativa
europea pues son los reglamentos y las directivas, ¿no? Y de hecho, pues cada vez más, porque la Unión Europea cada vez tiene más soberanía de los Estados miembros. Esto es buen ejemplo para saber lo que tiene que hacer España cuando nos separemos de la Unión Europea. ¿Qué han hecho los británicos? Muy sencillo. Han adoptado como derecho interior los contenidos exactos de las normativas europeas en lo que les interesa. Tal cual. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Cameron con el Brexit? ¿Qué es lo primero que hizo? Firmar acuerdos de libre comercio con todas las naciones, con Estados Unidos y con muchas naciones americanas. Entonces, esto para nosotros es un ejemplo de lo que hay que hacer cuando esto se rompa, porque esto se va a romper. Muy bien, pues transponemos, es decir, jurídicamente no nos vamos a quedar huérfanos, mucho menos. Al contrario, yo creo que nos vamos a liberar. Gracias. Antonio Madueño, de Málaga. Un detalle solo. Sí, Sí, había bueno, un Pedro, resquicio. querías... Si hubo Sí, realmente Pedro. resquicios legales que España desaprovechó en el momento del Brexit, a eso me refería. Sí, efectivamente, España podía haberse... Era el momento ideal para haber recuperado la españolidad porque hubiéramos tenido de apoyo de la Unión Europea. La Unión Europea estaba apoyándonos a nosotros, absolutamente, porque la Unión Europea sabe que ese es un paraíso fiscal que a ellos también les afecta. Y lógicamente, después del daño y la molestia que ha causado el Brexit a toda la Unión Europea, pues nos hubieran apoyado todos, los alemanes, los franceses. La gente en general, la Unión Europea está harta de los british. O sea, está hartísima. Es algo que roza ya casi el odio, ¿no? Entonces, España, de haber tenido esa capacidad diplomática, pero claro, cuando vemos a Álvarez, cuando vemos a Sánchez, cómo se humillan ante esta cuestión y cómo intentan vendernos un tratado porque sí, sin saber cuáles son sus contenidos, pues nos hace ver que hay algo detrás y hay algo muy grave y algún día se sabrá. Entonces, lo que estás diciendo, Guillermo, es que respecto a Gibraltar, la Unión Europea le está apretando más que nuestro gobierno. Absolutamente. Si fuera por la Unión Europea, vamos, es que, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que temen los gibraltareños? Una frontera permanente. Es decir, que haya un corte de mercancías y de tráfico de personas. ¿Qué es lo que habría que haber? Es que es lo que habría que haber. O sea, ellos quieren moverse con libertad por España, quieren tomar pescaito en los buenos puestos españoles, quieren darse pues unas buenas excursiones, porque el ambiente de Gibraltar, no sé si han estado ustedes, yo he estado y es claustrofóbico. O sea, eso hay que verlo desde dentro. Es un penal, aquello es un penal, el peor penal que nos podemos imaginar. Entonces, claro, han visto que de España es jauja y dicen, bueno, pues compran propiedades y entonces lo que hay que hacer es ahí poner una frontera. ¿Quiénes, por ejemplo, los británicos, dónde han podido poner de nuevo la frontera? En el Ulster, en Irlanda del Norte, porque eso habría sido la guerra. Se han acostumbrado a que las familias han recuperado los lazos y se pueden mover libremente. Entonces, claro, quieren en Gibraltar hacer eso para que Gibraltar siga todavía funcionando como una máquina de lavado de dinero negro y disfrutando los llanitos, y gastando no, disfrutando del sol de España, de la sanidad española, del deporte de España, es decir, de lo bueno de la vida española. Pero es que eso se le ha acabado, se les tiene que acabar, porque además es que se han portado muy mal. Con la población local les tratan como a cipayos. Los maltratan. Enseguida están presionando con el tema de las pensiones, que me parece eso verdaderamente indecoroso. Personas que legítimamente han estado ahí trabajando muchos años y entonces ahora llega Fabián Picardo y digo, pues mira, como no nos ponemos de acuerdo, pues que ese señor que está aquí trabajando 40 años ya no va a cobrar. Es que nos chantajean. Esa es la realidad de Gibraltar. Y aparte, ¿cuándo se ha visto que el ratón escupa al león? ¿Eso cuándo se ha visto? Porque ellos son el ratón. Lo que pasa es que el ratón está ensoberbecido. Entonces hay que hacerle ver al ratón que las cosas han cambiado. Cuando estaba la verja cerrada, todos los días cruzaba 2 Mirage españoles a la velocidad del sonido, sobre la verja, para decirles aquí estamos los españoles. Hubo una parte del gobierno que quería construir una cementera en la frontera, en la verja, para que todo el humo de la cementera se fuera para allá. Pero claro, era un poco radical la medida. Pero es que estos no aprenden nada más que con medidas de esa naturaleza. Si no, vamos, nos someterían a la esclavitud, como han hecho históricamente con todas las naciones, y nos venderían pues como esclavos, que es lo que han hecho los ingleses con los pueblos que han colonizado.
Gracias. Le toca a Antonio Madueño y después Rafael López. Muy buenas, Guillermo. Gracias por estar en nuestra reunión. Tuve el placer de verte junto con Emilio Triviño, Javier Torró, Alberto Iturralde, Cristóbal Cobo en Málaga hace un par de años y fue un auténtico placer oírte. Y ahora de nuevo. Una pregunta, no sé si estás de acuerdo con que, por supuesto, lo de Gibraltar hay que recuperarlo, pero no sé si estás de acuerdo con que yo me conformaría con que este régimen del 78 no siguiera diluyendo la nación española, no solo con las Vascongadas y Cataluña, sino entregando por fascículo los territorios nacionales como Melilla, Ceuta, Marruecos, como lo están entregando. No sé qué opinar al respecto. Además, lo están entregando a nuestro enemigo del sur, que es Marruecos. No sé qué opinar al respecto. Gracias, Guillermo. Un placer tenerte. Muchísimas gracias, Antonio. Pues sí, efectivamente, tenemos un gravísimo problema porque están vendiendo nuestra soberanía política, territorial y económica. De hecho, los fondos buitre, que la mayoría son angloamericanos e ingleses, nos están depredando. Ahora la mayoría de los centros comerciales que hacen la competencia desleal al pequeño comercio están en manos de fondos buitre, ¿no? Y la City londinense, ya lo decía el gran Chesterton en los años 20, decía, desengañaros, el verdadero peligro no está en Moscú, y hablaba por los soviets. El verdadero peligro occidente está en la isla de Manhattan, y hablaba por la bolsa de Wall Street. Los enemigos de los españoles es la usura británica, ¿eh? Y en relación a esto que me planteas, me acabo de acordar ahora mismo de una anécdota histórica que es cierta. Es como en la Guerra Civil Española, desde donde se llamó, ya lo contaba antes, desde el despacho del gobernador, el representante Franco llamó a Berlín para gestionar la ayuda alemana, que eso hay que saberlo. El ministro de la Marina del Ejército del Frente Popular de la Segunda República era Indalecio Prieto. Indalecio Prieto. Y el capitán, creo que se llamaba el del desembarco en Mallorca, ¿puede ser Vado? Es que no recuerdo ahora mismo el nombre. Este capitán que fue desde Cataluña a Mallorca, que fue una expedición que fue un verdadero desastre. Bueno, este capitán, en sus memorias, habla de que Largo Caballero, perdón, Indalecio Prieto, como ministro de Marina, le ofreció tres puertos a la Royal Navy si apoyaba a los ingleses, les apoyaba a ellos al Frente Popular contra la España alzada de Franco. El de Cartagena, el de Mahón y el de Ferrol. Ojo, esto lo tenemos que tener bien claro, para saber dónde está la traición a la nación. ¿Cómo le puedes ofrecer tres puertos? Claro, este capitán, que bueno, era un patriota y luchaba en la España de la Segunda República, dice que se indignó, dice, pero ¿cómo eres capaz de ofrecer, digamos, nuestros puertos militares más importantes a nuestros enemigos, ¿no? ¿Cómo puedes vender la soberanía nacional? Los ingleses, que no son tontos, son malos, pero no son tontos, se dieron cuenta de que el Frente Popular, las posibilidades de ganar la guerra eran cero. De hecho, también hay que reconocerlo, la Marina británica se puso del lado del Ejército Nacional cuando constataron las matanzas de oficiales en la Marina alzada de la España Nacional. Es decir, ya sabemos los episodios que hubo de cómo los arrojaban al mar. Entonces, eso, de hecho, la Marina británica pues colaboró con la Marina francesa. Esa es la realidad. O sea que tampoco eso conviene ocultarlo, también es memoria histórica. ¿Pero por qué? Pues porque estaban horrorizados. La oficialidad británica estaba horrorizada, y mira que son bárbaros, de la barbarie que tenían las flotas del ejército republicano, ¿no? Es decir, bueno, y también podríamos hablar de las veces que han intervenido en las guerras carlistas también, y de cómo nos lanzaban a sus presidiarios en las guerras carlistas y nos los vendían como a uno y otro bando como mercenarios, vamos a decir, de lujo. Y eran sus enfermos, sus locos, y la mugre de sus cárceles. Y venían aquí a España a desahogarse, ¿no? Como Wellington. O sea, es que ojito con estos, cuanto más lejos los tengamos de nuestro lado, mejor. Guillermo, muy agradecido con toda la información que nos has facilitado sobre Gibraltar. La verdad es que estamos viendo algo, a ver cómo podemos también meter un poco el dedo en la llaga y poner nuestro granito de arena.
Y oye, mira, qué mejor que tenerte a ti para hablarnos sobre Gibraltar, que es un tema que nos interesa bastante en la asociación y más que ahora se ha puesto de actualidad, aunque ya nosotros hemos hecho algún comunicado, ya habíamos publicado alguna noticia, venimos publicando de forma continua noticias en nuestras redes sociales y bueno, ya ahora a raíz afortunadamente, pues los cánticos de la selección española, pues se han puesto de moda y se ha puesto algo de actualidad, no algo como carca, como se venía vendiendo hasta ahora, ¿no? Aunque por las cuestiones que hemos ido planteando, no solamente de soberanía, sino cuestiones medioambientales, de seguridad y fiscales, pues es algo bueno, que todo español debería de apoyar las medidas que pueda haber para recuperar Gibraltar o por lo menos que no se rían de nosotros, ¿no? Pues muy agradecido, Guillermo, con la ponencia y seguimos hablando. Un abrazo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias a la asociación.